Gracias, Michelle. Estimados colegas y alumnos de diversas partes del país, reciban un especial saludo de parte del Instituto de Derecho Procesal Penal, INCIP, de la Junta de Decanos de Colegios de Abogados del Perú y del Instituto Zaffaroni. Este miércoles de debate nacional vamos a ofrecer un conversatorio sobre un tema bastante importante, que no pierde vigencia ni se ha agotado su discusión, y que presentamos a ustedes en forma de pregunta. ¿Quién tutela a la tutela de derechos? Va a estar a cargo de importantes profesionales del derecho quienes vienen investigando el tema y nos van a ofrecer sus puntos de vista desde diferentes ópticas respecto a 3 ejes temáticos. Nos referimos a los profesionales Jaime Coaguila Valdivia, juez especializado en lo penal, docente universitario; Jefferson Moreno Nieves, abogado penalista, docente universitario; y Henry Flores Lizarbe, abogado penalista. La moderación del evento va a estar a cargo de la joven abogado Joyce Yamilet Herrera Castro, quien presentará a los señores ponentes, hará conocer los ejes temáticos, conducirá el desarrollo del evento y cerrará el mismo. Antes de terminar, quiero felicitar al doctor Celis Mendoza Ayma por la reciente publicación de su libro Proceso Penal, Apuntes Críticos. Y de igual manera a Jefferson Moreno por la reciente publicación de su libro El Defensor. Ahora sí, dejamos a la doctora Joyce Yamilet con la moderación del presente evento. Adelante, Joyce, por favor. Muchas gracias, doctor Orestes. Reciban todas y todos mis más cordiales saludos. Quiero expresar mi agradecimiento primero a la Junta Nacional de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, al Instituto de Ciencia Procesal Penal y al Instituto de Defensa de Derechos Fundamentales Eugenio Ruiz Zaffaroni por la organización de este evento, de esta excelente iniciativa académica. Definitivamente para mí hoy será un placer moderar este debate con 3 destacados profesionales, quienes nos hablarán sobre un tema tan importante como lo es la tutela de derechos. Primero, antes de contarles cómo es que vamos a organizar o hemos organizado el debate, voy a hacer una breve semblanza de cada uno de nuestros expositores. Hoy contaremos con la participación del doctor Jaime Coaguila Valdivia, juez del primer juzgado de investigación de Arequipa, doctor en Derecho por la Universidad Católica Santa María, autor de, entre otros libros, Los derechos del imputado y la tutela de derechos en el nuevo Código Procesal Penal. Asimismo, hoy nos honrará con su participación el destacado abogado Jefferson Moreno Nieves, abogado por la Universidad San Martín de Porres, con maestría en enseñanza del derecho por también la Universidad San Martín de Porres y actual profesor de Derecho Procesal Penal por la misma Casa de Estudios. Así también contaremos con la valiosísima participación del doctor Henry Flores Lizarbe, abogado por la Universidad Privada de Tacna, egresado de la maestría y doctorado en Derecho Penal de la misma Casa de Estudios, con estudios en el sistema acusatorio y litigación oral en Colombia, México y Costa Rica, y actual miembro del Instituto Peruano Argentino de Derecho Penal. Ahora bien, hemos organizado este debate en 3 ejes temáticos que van a ser tratados por cada uno de nuestros expositores. El primero, sobre el momento habilitante para solicitar una tutela de derechos, enfatizando en los problemas. El segundo, el contenido esencial de los derechos fundamentales como objeto de tutela. Y el tercero, el carácter urgente y operativo de la tutela de derechos. Este debate va a contar con la intervención de cada uno de los expositores, cada eje temático va a contar con la intervención por un tiempo de 7 minutos. Y en este primer eje temático vamos a contar con la intervención primero del doctor Jaime Coaguila, luego vamos a contar con la intervención del doctor Jefferson Moreno, seguido por el doctor Henry Flores. Comenzamos entonces por el primer eje temático, sobre el momento habilitante para solicitar una tutela de derechos. Le damos el pase, doctor Coaguila. Muchas gracias por la invitación del Instituto, de la Junta Nacional de Decanos. Es un gusto
estar con ustedes en esta oportunidad. Yendo de frente al tema que nos ha traído a tratar, en principio se ha propuesto la idea de definir el momento en el cual se va a interponer la tutela de derechos. Sobre este punto, la tutela de derechos se interpone precisamente hasta antes de que concluya la investigación preparatoria. Eso es lo que se establece legalmente, ¿no? Sin embargo, ha habido algunas discusiones sobre si se podía interponer durante el tiempo de las diligencias preliminares, porque plenamente en la investigación preparatoria creo que no hay discusión. Entonces, el punto preciso es si es que durante las diligencias preliminares es posible interponer la tutela de derechos. Al principio de la vigencia del nuevo Código Procesal Penal, muchas de las regiones del país no eran muy flexibles en cuanto a la interposición de la tutela durante la etapa de diligencias preliminares y en algunos casos fueron rechazadas. No obstante, después de un tiempo se ha ya consolidado la jurisprudencia en el sentido de que es posible interponer la tutela de derechos durante las diligencias preliminares. No obstante, ahí hay algunos detalles, ¿no? Sobre todo en los temas más urgentes, cuando en el supuesto de que se interponga una prisión preventiva, e inmediatamente se interponga la tutela de derechos, precisamente en el momento en que se va a ventilar la prisión preventiva. Entonces es posible que ingresen casi simultáneamente una tutela de derechos y a la vez una prisión preventiva, y la tutela con el objeto de determinar si es que algunos actos de elementos de convicción que han sido propuestos por parte del Ministerio Público son prueba prohibida. En esa práctica inmediata, porque puede ser tanto una detención preliminar como en una prisión preventiva, cuando subsisten las dos posibilidades a resolver, entonces corresponde primero ventilar la tutela de derechos. Esto con el siguiente eje temático relacionado a la urgencia de la tutela. Otro punto también que puede ser discutido en cuanto al momento de interposición de la tutela es en qué tipo de procesos se puede interponer la tutela de derechos, ya que existen procesos de diferente naturaleza y muchos de ellos probablemente tengan algún correlato en materia penal. Uno de ellos, por ejemplo, pueden ser los procesos en materia de penal infractor. Con la vigencia del nuevo Código del Niño, en este caso el de responsabilidad juvenil, en este supuesto también se presenta la hipótesis que puede ser interpuestas tutela de derechos en este tipo de causas. O también en procesos sancionadores, donde también alguna vez se ha intentado proponer tutela de derechos en proceso sancionador administrativo. Creo que en estos dos últimos supuestos me parece más asimilable la idea de interponer la tutela en procesos penales infractores, pero no en la idea de proponer tutela en proceso administrativo sancionador. Para terminar, existe también la posibilidad de interponer tutela en extinción de dominio. Y ya hay varias tutelas presentadas en esta materia, bajo la idea de que es un proceso que se asimila al penal, pero ya también ha habido jurisprudencia de la Sala de Extinción de Dominio Regional de Arequipa y también la de La Libertad rechazando la presentación de tutelas porque no obedece a la naturaleza del proceso de extinción, ya que ahí se persigue el patrimonio y no las personas. Voy a dejarlo ahí con la finalidad de comentar el tema y para no agotar mi tiempo. Muchas gracias. Le agradecemos, doctor. Ahora vamos a continuar con la intervención del doctor Moreno. Por favor, le damos el pase. Buenas noches. ¿Se me logra escuchar? Sí. Muy buenas noches con el doctor Coguila. Qué gusto compartir con él y con el gran doctor Henry Flores. Un abrazo a la distancia. Y que la virtualidad nos permita unirnos, ¿no?, en esta sesión. Y que podamos llegar a nivel nacional, que es lo que entiendo está buscando la Junta, INCIBI y el Instituto Zaffaroni. A ver, miren, respecto del punto de análisis, yo tengo un aspecto problemático que plantear a la mesa y al público que nos está viendo, y espero que sea de su interés y les haya pasado, sobre todo. A ver, ¿desde cuándo puedes interponer una tutela? No deberíamos tener discusión, porque deberíamos coincidir en que desde el primer momento en el que puedes hacer efectivos tus derechos, y por lo tanto tus derechos pueden ser restringidos, lesionados, deberías tener habilitante el instituto para poder reclamar esa situación.
Y hasta donde recuerdo, el Código Procesal Penal establece que desde el primer momento de las diligencias, uno puede reclamar el ejercicio de sus derechos. No deberíamos tener inconvenientes en el planteamiento si ese fuese el análisis. Es decir, el primer momento en que un fiscal o un efectivo policial me dice, señor, usted está en un proceso penal, o señor, usted está intervenido, yo debería tener habilitada la posibilidad de reclamo de la tutela, es decir, desde los primeros momentos de las diligencias preliminares. El hasta cuándo pareciera ser un tema bastante claro, porque pareciera ser que el código dice, bueno, antes de concluir la investigación preparatoria es el espacio en el que tú puedes deducir una tutela o puedes plantear una tutela. Sin embargo, está pasando algo en el país y yo tengo que aprovechar este escenario para hacer el reclamo que quizá algunos queremos hacer y no hemos tenido el espacio todavía para hacer. Voy a plantear un ejemplo. Fiscalía formaliza la investigación preparatoria, imagínense en un caso complejo por plazo de 8 meses. Van avanzando de los 8 meses unos 6 meses, más o menos. Al mes número 6, incorpora al doctor Henry Flores a la investigación y el doctor Henry Flores dice, ¿por qué me incorporan en último minuto? Si ya han pasado la etapa de diligencias preliminares y están por terminar la investigación preparatoria formalizada. Van 6 de 8, me quedan 2 meses. Claro, con posibilidad a ampliar el plazo de la investigación, pero en principio en el plazo originario me quedan 2 meses para poder defenderme. Y el doctor empieza a reclamar respecto de su incorporación de último minuto, y lo más probable es que empiece a correr, solicite actos de investigación, pero lo cierto es que la realidad peruana demuestra que no va a llegar a hacer lo que necesita hacer. Porque también necesita defenderse. Se supone que la investigación preparatoria, así como es preparatoria para el fiscal, es preparatoria para la defensa también. Y en esos 2 meses probablemente no llegue a reunir lo que necesite. Y han pasado casos a nivel nacional. Debe recordar quienes nos están viendo y se ha convertido en una práctica constante, que Fiscalía lo que ha dicho es, bueno, la investigación preparatoria puede terminar o cuando se ha vencido el plazo o cuando yo he considerado que hemos alcanzado el objeto. Y ahora que acabo de incorporar al doctor Henry Flores, parece ser que ya alcancé el objeto de la investigación. Y cierra la investigación. Se acabó. A los 6, 7 meses, hay que ser un poco generosos y que le han dado al doctor Henry Flores la oportunidad de defenderse en 1 mes, más o menos. Siendo generosos, 1 mes. Y en ese momento el incorporado a la investigación tiene un problema, porque va a tener que enfrentar una etapa intermedia sin una investigación preparatoria. Porque él no tuvo la opción como los demás de poder defenderse a lo largo de la investigación y recopilar y poder recabar información a través de la fiscalía, porque bien podría decirnos, pero tú te podrás defender de una acusación y lo harás seguramente en la etapa intermedia, pero es que hay información que yo necesito que obligatoriamente tengo que recopilarla a través de la fiscalía, no lo voy a poder hacer solo. Ahí surgió un aspecto problemático para mí del litigio peruano. Porque la tutela se supone que nosotros la podemos interponer hasta antes de concluir la investigación preparatoria y el fiscal ya ha concluido la investigación preparatoria. Entonces la pregunta es, ¿qué mecanismo nos queda a nosotros para poder reclamar? Y la respuesta judicial hasta este momento ha sido, te tienes que defender contestando la acusación, te tienes que defender en la etapa intermedia, ya no puedes hacer nada más. Te quedaste sin etapa de investigación. Creo yo, y eso es lo que quiero plantear, que la tutela de derechos tiene que ser un mecanismo que es correcto, debe respetar este límite de concluida la investigación preparatoria, pero creo que debemos entrar a un análisis teleológico de la finalidad de la institución para plantear la posibilidad de que frente a situaciones como la que acabo de ejemplificar, se permita el planteamiento de una tutela de derechos pese a su conclusión. Espero no haberme excedido en el tiempo, pero ese me parece un tema específico que podemos entrar al análisis. Muchísimas gracias, doctor Herrera. Gracias, doctor. Muy bien.
Apasionante su intervención y muy interesante el tema que nos plantea. Ahora vamos a escuchar al doctor Henry Flores, por favor. Sí, buenas noches Joyce, buenas noches con todos. Un gusto desde luego compartir opiniones con el gran juez Jaime Coahuila y sobre todo con Jefferson, un gran amigo y penalista. Yo quería partir, para entrar de lleno por el acotado tiempo que existe, en referencia a que la tutela de derechos, entendida como una relación, por lo general dentro del proceso penal, entre Estado e individuo, siempre ha sido dramático, como todas las cosas que se discuten por lo general en el proceso penal. Entonces yo quería ubicar en primer lugar la tutela de derechos dentro de lo que quizás Ferrajoli decía y denominaba el garantismo, ¿no? Aquel modelo normativo de derecho. Y esto entendido como un sistema de límites y que está vinculado desde luego con los poderes públicos. La contracara a esto, él decía, obviamente, es el populismo, que es lo contrario al garantismo. ¿Y esto qué importancia tiene? Porque la importancia va a radicar en función a lo que se entienda básicamente por el propósito de la tutela, o sea, ¿por qué se creó la tutela de derechos? Y respondiendo un poco a la pregunta inicial, ¿cuál fue el momento habilitante? Concuerdo con Jefferson en el sentido de que no hay discusión de que debería ser desde el primer momento, porque normativamente así se entiende, y jurisprudencialmente también, desde el Acuerdo Plenario 4/2002 está zanjado, ¿qué debería ser a nivel de diligencias preliminares o desde el inicio de la diligencia? Y el problema que plantea primero Jefferson para poder responder y quizás generar ahí una especie de armonía o disensión sobre cuándo en realidad se concluye la investigación preparatoria, es un problema que se origina a nivel nacional, ¿no? Hay 4 criterios que maneja, por ejemplo, la tesis de la conclusión. Pero hay una en particular, y hay una casación que no se quiere simplemente cumplir, y a mí eso en realidad me preocupa. La Suprema por lo menos ha fijado una interpretación respecto al momento de la conclusión, porque se entiende que este es el tope para dar por terminada la investigación preparatoria. Y dice, la culminación de la investigación preparatoria es inevitable y meramente declarativa, por lo que no está en función a la notificación de la decisión que así lo dispone. La casación 683/2019. Pero se ha cogido, por ejemplo, en gran mayoría, la decisión de que se concluya la investigación desde el momento de la notificación con la disposición de conclusión. Y ahí tenemos ese gran problema, porque se hacen incorporaciones, ya sean incluso de tercero civil y demás, finalizando o estando a puertas de concluir, no sé, al mes, a los 15 días, a los 10 días, y eso genera desde luego un problema defensivo, como bien se advertía. Un problema quizás que habría que añadir aquí es si es que habría que razonar en el sentido de si la preclusión que regula como tope hasta antes de la conclusión de la investigación para instar una tutela podría en algún momento revertirse, es decir, tutela como un propósito de protección ante la afectación de un derecho, y si es que en algún momento puede ceder la preclusión. Yo entiendo que en determinados casos, cuando está de por medio el ejercicio defensivo y este derecho a que desde luego nos podamos defender a nivel de investigación preparatoria, la preclusión tendría que ceder y podría darse cabida, como se está haciendo en algunos pronunciamientos de la Corte Nacional, a que hay un plazo razonable para ejercer defensa también a nivel de investigación preparatoria. Y quisiera aquí añadir otro punto. ¿En qué momento, si es que se entiende que la tutela se puede plantear desde las diligencias preliminares, en qué momento se puede considerar imputado ciertamente a una persona? Y aquí es otro problema, porque esto está vinculado con el tema de la legitimidad que tienen las partes para proponer una tutela. Recordarán que se ha originado una discusión y la Corte Suprema incluso va a entrar a analizar si es que el agraviado también puede instar tutela, a pesar que el texto aparentemente del 71 es bastante nítido en decir de que debería ser el imputado. Entonces aquí, en referencia a la calificación de cuándo nace la condición de imputado y el estatus de este, y ese calificativo, y si es que en realidad habría que considerar materialmente este estatus, se entiende que es desde el momento en que hay por lo menos la afirmación de unos cargos en contra de una persona, y que debería entenderse que este debería tener la posibilidad de defenderse, no solamente desde que se inicia el proceso penal, incluso sino en una fase incluso prejurisdiccional, como se ha reconocido por la Corte Interamericana en el caso Maritza Urrutia versus Guatemala en el Fundamento 120. ¿Y qué dijo la Corte Suprema al respecto sobre la condición de imputado? En la casación 134/2015, que era doctrina jurisprudencial vinculante, se decía que la condición de imputado parte desde el momento en que existe la formalización de investigación. El ejercicio de la acción penal entendía que esto conllevaba a su vez
que haya la atribución, recibe la condición de un imputado a una persona. Pero curiosamente la misma Corte Suprema, si revisan el acuerdo plenario 3/2019 sobre la medida de impedimento de salida del país, ha dejado sin efecto esta casación, que indicaba justamente ello. Nosotros propusimos un informe jurídico en este acuerdo plenario de impedimento de salida del país que debería aplicarse solamente una vez formalizada, pero la Corte Suprema dijo que debería y podría imponerse diligencias preliminares. Entonces, ahí lo que razona la Corte Suprema, recurriendo justamente a los artículos de la tutela del 71, es indicar de que como la condición y el título de imputado está desde las diligencias preliminares, ese es el título que debería otorgarse al procesado y no desde el momento de la formalización. Es decir, se relativizó el término de imputado. Pero imputado entendido, por eso desde el momento en que hay por lo menos la atribución de unos cargos, sean inicialmente a nivel de sospecha leve o no, y que esto tiene relación por eso con la legitimidad de quien insta finalmente la tutela, porque en la queja 730, por ejemplo, la Suprema va a entrar a analizar si es que el agraviado es un sujeto legitimado para instar tutela. Y algunos esto han relacionado con un tema de salvaguarda, porque hay un derecho del agraviado que finalmente puede ser salvaguardar su derecho. Entonces han entendido que se puede asociar finalmente esta legitimidad con un mecanismo de tutela, del cual desde luego yo estoy en desacuerdo porque me parece que la norma, una cosa es lo que indica finalmente el legislador instado ahí y otra cosa es lo que quisiéramos que en realidad diga. Entonces ahí no encuentro mayor controversia, pero se ha añadido un problema porque el Tribunal Constitucional, seguro también habrán leído una sentencia en la que alude de que sí podría el agraviado instar una tutela de derechos, recurriendo a un principio genérico de igualdad procesal. Y aquí viene un gran problema del Tribunal Constitucional porque obviamente es un organismo que cierra el circuito a nivel de interpretación constitucional y que sugiera que un agraviado puede instar la tutela, desde luego que probablemente va a generar que algún juez nacional acepte finalmente un pedido del agraviado para poder habilitar una tutela. Pero el gran problema en esta sentencia es que no se ha analizado que el principio genérico de igualdad procesal no podría tener cabida en una cuestión en la que opera principalmente el principio de legalidad procesal. Y el 71 me parece que es bastante nítido y no tiene cabida, por lo menos, para la legitimidad que debería tener un agraviado. Quisiera incorporar este problema de la legitimidad, y bueno, se pueden añadir otros más, pero por el tema del tiempo voy a dejarlo ahí para por lo menos seguir comentando cuestiones adicionales con los colegas. Gracias, doctor Henry. Bastante atinada la observación que nos hace, que más allá, ¿no?, de poder discutir sobre cuál es el momento habilitante, también quiénes tendrían la legitimidad, porque ciertamente hay una sentencia, ¿no?, del Tribunal Constitucional que le habilitaría, ¿no?, entre comillas, al agraviado para que también pueda acceder a esa institución de la tutela procesal, para debatirlo también. Bien, vamos a pasar al segundo eje temático, sobre el contenido esencial de los derechos fundamentales como objeto de tutela. En esta oportunidad vamos a comenzar primero con el doctor Jefferson Moreno, luego vamos a seguir con el doctor Henry Flores y finalizamos con el doctor Jaime Coaguila. Doctor Moreno, lo escuchamos. A ver, este es un tema fundamental también y hay que aprovechar la ventana para descargar todo esto que nosotros tenemos guardado respecto de si vamos a hacer que la tutela sirva o no sirva. Yo creo que ese es el medio del asunto. Pero no tengamos discusión respecto de los derechos. Pero cuando la tutela, creo yo, cuando la tutela ha sido implementada en este código como una herramienta, como una institución de protección de derechos, creo que tuvo la idea de evitar que las partes en un proceso recurran a mecanismos extraprocesales y resuelvan sus controversias y afectaciones y restricciones al interior del proceso penal. Evitar la recurrencia a procesos constitucionales creo que ha sido una de las finalidades de implementar la tutela. Crear al juez de la investigación preparatoria y darle la potestad Michelle, por favor, se nos fue el doctor Jefferson. Disculpas, mil disculpas, mil disculpas. Es la señal. Ahora sí, entonces les decía, tener al juez de investigación preparatoria en el proceso penal
es tener un proceso constitucionalizado. Entonces, en esa lógica, un mecanismo que ha nacido para proteger los derechos no puede ser restringido a solo determinados derechos, porque el aspecto problemático que es bastante claro. ¿Qué va a proteger la tutela? Si va a proteger los derechos del 71, inciso 2, o es que va a proteger esa gama de derechos constitucionalmente reconocidos que tiene el imputado. Y, como bien han planteado ahora, inclusive el agraviado. Y la única forma de hacer que la tutela se convierta en un mecanismo efectivo es reconociendo que el objeto de protección son todos los derechos constitucionalmente reconocidos. Todos, todos, absolutamente todos, sin límite. Y un problema que uno ha encontrado en la práctica es que cuando muchas veces se quiere rechazar una tutela, se recurre a estudiar cuál es el derecho que están alegando se ha lesionado. Estoy alegando tutela jurisdiccional efectiva como derecho lesionado. Entonces, esa no la podemos ver vía tutela, es improcedente porque no es parte del objeto. Y he visto otros casos en los que se reclama, recordarán ustedes el caso del señor José Luna Gálvez, se reclamaba el nombre, el título del caso, el lema, es decir, se reclamaba presunción de inocencia, derecho al nombre, derecho al honor, y protegieron estos derechos a través de la tutela. No podemos ser selectivos, en algunos casos sí, en algunos casos no. Este mecanismo ha nacido para proteger los derechos. Restringirlo me parece que sería convertirlo en un mecanismo absolutamente infructuoso. Va a pasar lo mismo que pasa con el control de plazo. El control de plazo es un mecanismo muy interesante, debería tener mucha productividad y muchos frutos, pero no sirve de nada si tú planteas una tutela el día 1 y te llaman a audiencia el día 20. Entonces no tiene sentido, se ha convertido en un mecanismo absolutamente inservible. Si la tutela la empezamos a restringir a los derechos del 71, inciso 2, va a pasar lo mismo. Nadie va a plantear tutela, porque ¿quién plantea tutela porque no te permiten hacer una llamada cuando estás detenido? O ¿quién va a plantear tutela simplemente porque no se ha comunicado un familiar de tu detención, que son los derechos informativos del artículo 71, inciso 2? Entonces, es vaciar de contenido y dejar de lado una institución tan importante como la tutela. Yo considero, espero no tener punto de discrepancia, de que la tutela debe tener un margen de acción absolutamente amplio, con todos los derechos constitucionalmente reconocidos a las partes, al imputado, y yo estoy absolutamente de acuerdo también al agraviado, ¿no? Eso, doctor Herrera. Gracias, doctor. Continuamos entonces con la intervención del doctor Henry, por favor. Sí, gracias. Sí, analizar en realidad el contenido esencial de la tutela me parece que es el corazón en realidad de la tutela, ¿no? Entonces habría que primero señalar si que abogamos por una concepción amplia de la tutela, que es de la que Jefferson es partidario, en la que invoca que se incorporen todos los derechos fundamentales o constitucionales que se puedan ver mermados de parte del procesado, o estamos a la elección de una tutela de derechos restringida, ¿no? Que simplemente ciña su análisis a los derechos informativos del 71.2 y se acabó. Yo comulgo desde luego con la interpretación amplia y extensiva de la tutela de derechos. No me cabe ninguna duda respecto a ello. Y el gran problema creo que se originó inicialmente, recuerden que el primer pleno es del 2010, vamos casi 12 años aproximadamente, y entiendo que se hizo de una manera restringida al inicio, y esa fue la lectura, me parece, muy sesgada de muchos jueces, porque si uno revisa el fundamento 10 de aquel acuerdo plenario, lo primero que uno dice es, ¿qué derechos se pueden proteger en la tutela? Invoca el 71 y se va directamente al inciso 2, y olvida el inciso 1 y olvida el 4. Sobre todo el 1, que es el más importante, que me parece tiene una cláusula de números clausus similar al que regula el artículo 3 de la Constitución, para incorporar aquellos derechos que en realidad uno podría reclamar y que no están explícitamente ahí señalados. Entonces, esta lectura que inicialmente se podía entender en el 2010 porque había planteamientos de tutela en realidad irrazonables, y era necesario su acotamiento. Me parece que ahí funcionó muy bien la cláusula residual y que se podría entender incluso hasta en un momento, como decía Teresa Armenta de que
todo cambio o toda reforma del sistema implica siempre un periodo de trastorno, digamos, o de adaptación. Se podría entender, pero actualmente me parece que la lectura normativa y jurisprudencial debería ser, desde luego, que se incorpore la tutela a partir del 71.2 para derechos informativos, pero haciendo la lectura del 71.1.4 también, se incorpore todos aquellos derechos constitucionales ciertamente que se puedan afectar en el caso del procesado. Y me parece que la tutela ha tenido ciertamente de un tiempo aquí una evolución a nivel de garantizar aquellos derechos que tiene el procesado de diversa índole. El gran problema que ha habido es, más allá de la evolución que creo yo ha ocurrido, a nivel jurisprudencial por lo menos, es la eficacia que tiene la tutela. O sea, ¿para qué cosas finalmente un juez dicta favorablemente una tutela? Por ejemplo, sin entrar a analizar temas de prueba prohibida en extenso, cuando uno pide tutela de derechos para poder pedir exclusiones de material probatorio ilícito en términos amplios, los jueces son muy reacios, por ejemplo, para excluir. Por eso es que recientemente una canción de Arequipa que ganó correctamente instando al doctor Luis Gutiérrez, la verdad que es bastante loable, porque es la verdad muy pocas las decisiones que se pueden obtener en ese sentido. Entonces el problema, más allá de la evolución y de la protección que de alguna forma ha habido, es para qué casos finalmente se están protegiendo. Y aquí habría una serie de ejemplos que poder citar, ¿no? Por ejemplo, dentro de esto, recientemente la Suprema acogió una tutela en referencia a esta mala costumbre de los fiscales de citar a los testigos, a varios testigos indiscriminadamente, sin conexión con los hechos, por ejemplo. Y ha dicho que la Fiscalía tiene que tener un mínimo nivel de motivación, a nivel de pertinencia y utilidad, por lo menos, para convocar testigos. Dato importante, por ejemplo, porque antes Fiscalía citaba cuando el testigo le parecía, y simplemente lo citaba, y ahí tenía que concurrir porque esa era la obligación. A partir también de cuestionamientos como, por ejemplo, el juez predeterminado por ley, no un tema de competencia de juez, sino un juez predeterminado por ley, que no aparece explícitamente, desde luego, en el 71, también se han hecho una apertura a nivel de tutela y se han acogido estos argumentos. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema de peritos, ¿no? Si es que el perito Contagiado, doctor. ha diseminado ese problema al internet. No sé si se me escucha, ¿puedo continuar? Sí, doctor, lo escuchamos. Entonces, dentro de este conjunto de derechos que por lo menos se han ido reafirmando, me parece, a nivel de evolución, decía, de la tutela, hay varias cuestiones interesantes, ¿no? Otra de ellas, por ejemplo, es que la Corte Suprema recientemente va a analizar un caso en el que también, faltando 8 días, por ejemplo, para que concluya la investigación preparatoria, incorporó una cantidad significativa de actos de investigación, emitió 4 disposiciones nuevas, y la Suprema lo que dice es, vamos a analizar si esta incorporación masiva, faltando 8 días para que concluya, permite o no que haya un ejercicio defensivo adecuado de estos medios de investigación. Entonces es un caso que, por ejemplo, se va a llegar a analizar y que me parece que es importante. Y quiero concluir en este punto respecto, por ejemplo, al contenido de si qué se hace y qué mecanismo instar finalmente ante la complejidad, por ejemplo, en un caso, que también es una cuestión que muchas veces de manera arbitraria se dicta, ¿no? Hay casos del 122B, por ejemplo, a nivel preliminar o a nivel preparatorio, temas de violencia familiar, que se declaran complejos, increíblemente se declaran complejos, y no hay manera de que esto por lo menos en su momento se discutiera, porque algunos decían, es una facultad de la Fiscalía, ¿y qué estamos? ¿Control de plazo o tutela de derechos? La Suprema por lo menos ha dicho que si es que hay una pluralidad de afectaciones que no están vinculadas directamente al plazo, sino también a otros derechos del imputado, ejercicio defensivo, aportación de actos de investigación y demás, se debería plantear tutela de derechos. Y una resolución específica de la Sala Penal Especial es esta, ¿no? Deberían instar, dice, la tutela de derechos, previo requerimiento a la Fiscalía para cuestionar la naturaleza del proceso, siempre que haya una afectación adicional, digamos, a los plazos que están pactados, por lo menos para determinada etapa de investigación. Eso, en resumidas cuentas, creo que el contenido finalmente ha tenido una buena apertura y una buena expansión, pero a nivel de eficacia, me parece que los jueces aún deberían tomar mayor acento al momento de decidir y finalmente aceptar o no, sobre todo, temas de exclusiones de material probatorio ilícito o irregularmente obtenido. Bien, doctor Henry, muchas gracias. Continuamos con la intervención del doctor Jaime Coaguila. Lo escuchamos.
Bien, creo que esta es la parte más medular de la discusión en la tutela de derechos. El desarrollo de la jurisprudencia ha sido un poco no uniforme, puesto que al principio, cuando se originó la tutela de derechos, prácticamente todos tenían la esperanza de que a través de la tutela se pudieran solucionar todos los problemas del proceso. Interponían tutela para dejar sin efecto las incautaciones, para el reexamen de medios de prueba, para plantear una nulidad, también interponían tutela. Luego, poco a poco, el foro ha ido decantándose hacia una determinación más específica de la tutela. Lo que pasa es que si es que el camino es respetar solamente el artículo 71.2, entonces concuerdo con los colegas de que podría convertirse la tutela en una institución inocua e inofensiva. Entonces, el reto está en encontrar los canales para que la vía de la residualidad optimice los derechos fundamentales, ya que precisamente la tutela fue creada con el propósito de cautelar los derechos fundamentales del imputado que se encontraba en desigualdad de condiciones frente a una investigación preparatoria y preliminar que llevaba a cabo el Ministerio Público. Yo defiendo siempre la posición de que la tutela es una institución de igualdad inversa y que precisamente tutela y cautela a los derechos del imputado y que se encuentre en esa posición. Ahora, se han dicho varias intervenciones muy interesantes, sobre todo en cuanto a cuáles serían los mecanismos para poder encontrar el camino para cautelar esos derechos de imputados incluidos de último minuto. Particularmente yo conocí el caso de un imputado que había sido incorporado 3 días antes con una nueva imputación, con nuevos hechos, y respecto a lo cual se planteó una tutela. La sala y el juzgado decidieron amparar la tutela y excluir los hechos que habían sido incluidos de último minuto, y por tanto eso de alguna manera salvaguardó el derecho del imputado y se mantuvo con el fáctico de origen que estaba en la formalización de investigación preparatoria. Me preocupa mucho el hecho de que a veces se instauren investigaciones preliminares que tengan esta denominación, los que resulten responsables, con lo cual prácticamente cualquier persona podría ser incriminada, y si es incluso con carácter reservado, no sabría ni siquiera si es imputado, investigado o no imputado, solamente hasta que le formalicen y le planteen la prisión preventiva en una investigación que es absolutamente secreta, que me parece que es una estrategia que están utilizando recientemente el Ministerio Público en temas de criminalidad organizada. Me parece que eso, por ejemplo, vulneraría la posibilidad de incorporar e interponer tutela de derecho porque no tendríamos conocimiento de los cargos que nos imputan. Creo también de que la forma como se ha desarrollado la tutela a través de estos mecanismos de lograr cautela para el juez predeterminado por ley, cuando no se obtienen copias, por ejemplo, del Ministerio Público, o cuando se interponen ante medios de prensa, cuando se vulnera el principio de no autoincriminación. Y recientemente, cuando se incorporan en las actas los dichos de los imputados, de repente el policía interviene y inmediatamente consigna lo que dice el imputado, y ya se ha planteado la idea de que probablemente este tipo de anotaciones respecto a la autoincriminación deberían haber sido realizadas con un abogado defensor, y eso podría dar origen a una tutela, ya que se estaría incorporando y vulnerando derechos fundamentales en las actas de intervención policial cuando se consignan los dichos de los imputados donde ellos reconocen el delito. También sucedería lo mismo en los certificados médicos legales, que supuestamente son pericias técnicas en que de pronto también consignan el reconocimiento de los hechos por parte de los imputados. Creo que son puntos sobre los cuales la tutela tiene que tallar y tiene que intervenir en pro de su optimización, no su inutilización, sino de lograr el mejor despliegue con respeto a lo que sería el principio de residualidad. Muchas gracias. Gracias, doctor Coguila. Bien, entonces creo que ya hemos culminado el segundo eje temático de manera gratificante. Ahora vamos a pasar al tercero, que es sobre el carácter urgente y operativo de la tutela de derechos. En esta oportunidad vamos a comenzar con la intervención del doctor Henry Flores, continuemos luego con la intervención del doctor Jaime Coaguila y finalizamos con la intervención del doctor Jefferson Moreno. Doctor Henry, lo escuchamos. Gracias, Joyce. Yo tengo una idea grabada en referencia a este punto, y entiendo que la naturaleza, por ejemplo,
democrática, digamos, del proceso finalmente se da en el ámbito, creo yo, de la investigación preparatoria y no del juicio oral, ¿no? Siempre, por ejemplo, se nos ha indicado que la etapa más importante es finalmente la del juicio oral, más allá de que haya obviamente asignada el desahogo de la prueba en general. Creo yo que la etapa preliminar, que es la etapa incipiente en realidad del proceso, es la etapa probablemente más importante porque es donde se gesta toda la información que finalmente va a desembocar probablemente en prueba, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque cuando uno habla de la urgencia y la operatividad que debería tener la tutela de derechos, en realidad uno se pone a pensar qué tan urgente finalmente un juez, por ejemplo, activa la tutela de derechos y resuelve un pedido de tutela de derechos. Y en muchos casos, las tutelas son como lo que Jefferson mencionaba con el caso del control de plazo. No te la programan al día siguiente, no te la programan a los días, ven la agenda judicial, ni siquiera revisa muchas veces la solicitud, porque es el especialista quien simplemente revisa. Hablo en la mayoría de casos que por lo menos me ha tocado plantear tutelas de derechos. Y no se da el tratamiento urgente que debería ocurrir. Y esto es mucho más evidente en los casos de detenciones arbitrarias, por ejemplo. Si es que hay muchas detenciones por sospecha, muchas detenciones porque carecen justamente de un control de identidad debido, y uno insta la tutela, por ejemplo, no hay manera, yo no conozco ningún caso en el que un juez, por ejemplo, haya ido directamente al lugar en el que presuntamente se ha afectado el derecho y haya verificado in situ la posible afectación, por ejemplo, a la libertad. Porque la Corte Suprema, recordemos que ha sido bastante ambiciosa cuando decidió incorporar en el Acuerdo Plenario 4/2010 la indicación de que la tutela era un mecanismo mucho más eficiente que el habeas corpus. Y la verdad me parece que esa ha sido la mayor mentira que ha ocurrido, ¿no? Porque yo no conozco una tutela que haya acontecido, que haya funcionado mejor, por ejemplo, que el habeas corpus. Eso es una gran mentira. Entonces, el gran problema es ese, que más allá de la ambición y de la buena intención que entendamos ha podido tener la Corte Suprema, ocurre eso. Y esto también se da cuenta, por lo que decía anteriormente, de que hay mucha resistencia de parte de los jueces de investigación para poder determinar detenciones arbitrarias y en otros casos hacer exclusiones, por ejemplo, de material indebido. Hay mucha resistencia a ese aspecto, por ejemplo. Entonces, se decide finalmente estar en el statu quo que ha permanecido hace mucho tiempo respecto a este asunto y no hay esa urgencia que se debería. ¿Qué se debería realizar? ¿Podría haber en esta urgencia un control de admisibilidad, por ejemplo, de la tutela? Sí, yo creo que sí, desde luego. Debería haber un control liminar, así como existen los rechazos liminares para habeas corpus, y que se incorporó incluso en el Acuerdo 4/2010, ¿no? Verificar porque si es que el mecanismo o el pedido concretamente, por ejemplo, tiene una vía propia, ¿debería verificarse eso? Sí. Lo que me estás pidiendo tiene otra vía, aparte de la tutela, se podría hacer un rechazo liminar si es que lo tiene, claramente. Se está discutiendo ahí un derecho fundamental, una posible afectación, creo que ahí habría que reparar. Si es que hay la duda, por lo menos, de que desde luego existe una posible afectación, debería convocarse a audiencia y escuchar, y finalmente, lo que va a optimizar, me parece, un verdadero acusatorio, no es tanto las funciones asignadas de dirección a la Fiscalía, sino que existe un contradictorio. Si es que eso es así, desde luego que la tutela por lo menos va a ser sumamente eficiente. Si buscamos generar un plazo para la activación de la tutela de derechos, me parece que se podría seguir un tratamiento probablemente conforme a lo que regula, por ejemplo, la naturaleza del habeas corpus, ya que decimos que funciona mejor que el habeas corpus y se debería por lo menos optimizar de ese modo. El artículo 34, por ejemplo, de la ley nueva, la 31.307 del Código Procesal Constitucional, regula, por ejemplo, un tratamiento para trámites en caso de detención arbitraria, sumamente célere, sumamente urgente, que debería en analogía, por ejemplo, aplicar un juez de investigación preparatoria. ¿Para qué vamos al proceso constitucional si ustedes podrían tranquilamente verificar aquella afectación? Por eso es que ese carácter urgente debería, me parece, darse en estos supuestos sobre todo, porque hay casos de peligro común, por ejemplo, en los que se condiciona el pago de la reparación civil para otorgarte libertad. Se afecta el plazo estrictamente necesario, por ejemplo, de detención. Y solo por poner uno, porque en otros casos, por ejemplo, de violencia familiar, del 122b, es exactamente lo mismo. Se busca que se venzan las 48 horas, casos mínimos de microcomercialización, por ejemplo, en el tráfico, se espera que se venzan los 15 días. No hay ningún juez, o yo no conozco por lo menos, que haya dictado, por ejemplo, una tutela por afectación al plazo estrictamente necesario. No conozco. Y ahí, por ejemplo, si no observa las pautas que ha dictado el TC, por ejemplo, en el caso de Anderas, ¿no? Allá por el 2010, en el caso de Puno, en el que se detuvo una persona y se tuvo detenido más del tiempo estrictamente necesario, y el Tribunal Constitucional generó una regla sustancial y procesal para, por lo menos, habilitar la urgencia en cómo debería ponerse a disposición un detenido.
estas cuestiones, que me parece son obviamente de marcada importancia, deberían tener un filtro de esa envergadura, por lo menos. Y si pudiéramos esto asemejar quizás a un ejemplo cotidiano, podría ser como aquella información que recibe, por ejemplo, un padre respecto quizás a un accidente o alguna cuestión que ocurrió con un hijo. Lo primero que haría el padre, por ejemplo, es inmediatamente ir al lugar donde ocurrió esto. Lo mismo debería hacer, por ejemplo, un juez de investigación preparatoria. Más allá, me parece que aquí tiene que haber, de mi parte, por lo menos una crítica en referencia, hablo por algunos, no por todos, obviamente, porque hay muchos jueces de trayectoria impecable, el tema de la doble moral, ¿no? Del aparato judicial. En muchos coloquios, en muchos eventos, se habla, por ejemplo, mucho de garantismo, pero muchas veces cuando uno va y recibe las decisiones que toman en función, desde luego que distan mucho de lo que en realidad pregonan en aquellos foros, por ejemplo, académicos. Y esa urgencia, por eso, que tanto se reclama, debería desde luego tener una propuesta a nivel de práctica, y que creo yo, más allá del control de admisibilidad que debería sí realizarse, porque hay pedidos y pedidos, y hay una vulgarización también en el caso de las tutelas de derecho, como en muchos casos, así como hay delitos, por ejemplo, del 122 que se denuncian simplemente porque la pareja simplemente le dijo que llegó tarde, que le insultó. Cualquier cuestión finalmente se criminaliza y se penaliza por el 122, y lo mismo pasa con la tutela. Entonces es necesario que haya un control de admisibilidad, pero que la urgencia a la par tenga un tratamiento diferenciado a partir de la solicitud y de la posible afectación que invoque finalmente un imputado en un caso en concreto. Esas son las reflexiones que podría hacer respecto a este tema. Gracias. Muchas gracias, doctor Henry. Continuamos ahora con el doctor Jaime Coaguila. ¿Le escuchamos? Bien, en el tema de la urgencia, paralelamente a la urgencia, tenemos que examinar también el rechazo del plano. Ahora, en el tema de la urgencia, sobre todo estriba en el hecho de que si es que se tramita la tutela o el tiempo que se demore en señalar la diligencia de la audiencia, probablemente el derecho fundamental haya sido vulnerado y sea de carácter irreparable. En ese supuesto es que podría tomarse una decisión inmediata. Es raro, efectivamente, que un juez automáticamente recibiera la tutela al amparo, porque la mayoría de derechos fundamentales que se defienden a través de la tutela son formalmente ya de casos que están en trámite y no son casos que tengan una urgencia de tal necesidad. No he conocido en la práctica casos que tengan esa necesidad absoluta de urgencia. Pero por otra parte también existe el hecho de que no existe un turno de tutelas, o sea, no existe una cuestión de que se plantea una tutela y el juez de turno automáticamente la admita o la tramite y la resuelva. Mayormente la tutela entra por el curso regular y se señala su audiencia, se califica dentro del curso regular de las actuaciones de lunes a viernes. En ese sentido, el tema del rechazo también es otra posibilidad, ¿no? Si la tutela es absolutamente obstruccionista, comporta un inadecuado ejercicio del derecho de defensa, entonces también se podría rechazar de plano, siempre cuando sea evidente, ¿no? Ya la jurisprudencia de la Corte Suprema ha establecido en varios y reiterados casos de que si no existe esa evidencia de una actitud obstruccionista, entonces también no podría rechazarse la tutela, salvo que obviamente no esté dentro del contenido de los derechos fundamentales y eso sea absolutamente evidente, ¿no? De lo contrario, tendría que señalarse una fecha para la audiencia. En cuanto al trámite que se está siguiendo, tiene carácter autónomo, ¿no? Idealmente no debería demorarse mucho tiempo porque como tiene un carácter autónomo no va a suspender el proceso y las agendas se tienen que adecuar al tiempo necesario para que se pueda llevar a cabo la tutela, porque es un trámite urgente, no podríamos esperar que siga en la programación de todos los demás casos. Entonces, si se plantea una tutela, debería programarse en el plazo más pronto posible, porque es un tema de vulneración de derechos fundamentales. De repente, a nivel nacional, la práctica no es así, los agendadores no le están tomando el trámite de urgencia que exige la tutela y, por tanto, eso podría convertirla en inocuo, podría convertirla en inútil, ya que cuando se lleve a cabo la tutela, de pronto ya el derecho ya ha sido vulnerado. Entonces, dentro de este contexto, creo que es importante ver ese punto de agendamiento, ver la posibilidad quizás de generar turnos para la interposición de la tutela y poder contemplarla dentro del juez de turno y verificar el tema de la irreparabilidad. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jaime. Ahora es el turno del doctor Jefferson. ¿Lo escuchamos?
Sí, gracias. Yo creo que el meollo del asunto es el de la programación de la audiencia, y hay que resaltar y hay que buscar y hay que incentivar a que la tutela se puede resolver, como dice el doctor Coaguila, sin audiencia. Eso es lo primero que hay que rescatar. No es una práctica común, no se encuentra normalmente. Es más, no he tenido ni una sola tutela que se haya convocado sin audiencia. Y voy a poner un ejemplo. Hemos interpuesto una tutela recientemente en una investigación porque Fiscalía ha rechazado la instalación de una mesa de trabajo pericial. En esta obtención de la prueba pericial en etapa de investigación en la que los peritos oficiales trabajan de la mano con los peritos de parte y producen información pericial de manera conjunta para evitar así pronunciamientos de parte y pronunciamientos oficiales y tener un pronunciamiento único, que es un tema a analizar después, pero la cosa es que Fiscalía nos ha rechazado la instalación de esta mesa de trabajo pericial. Y con el rechazo de la instalación de esta mesa de trabajo pericial, lo que está sucediendo es que solo los peritos oficiales realizan la actividad y los peritos de parte son relegados, no participan en la actividad de los peritos oficiales, como debería ser. Hemos interpuesto una tutela, y lo que está pasando es que el daño se está convirtiendo en irreparable. Vamos un mes sin audiencia de tutela. Y es una cuestión que yo ni siquiera puedo reclamarle al juez por la carga que existe. O sea, como bien dice el doctor Coaguila, esto ingresa por un sistema, se agenda la programación de la audiencia conforme el sistema lo permite. Y hay algo que nosotros, como litigantes, también debemos rescatar. El juez puede querer, pero no necesariamente poder. En la agenda tiene todas las horas ocupadas. Entonces es un poco complicado conforme al sistema. Pero ¿qué es lo que está pasando en el caso? Que la actividad pericial ya está por terminar y no se ha permitido la participación de los peritos de parte. El daño se ha convertido en irreparable. Y claro, cualquiera me puede decir, pero Jefferson, vuelven a empezar, ¿no? Se declara nulo todo lo que el perito oficial ha avanzado, se declara fundada la tutela, si es que se declara fundada, y vuelven a empezar. El problema es que son actividades periciales que no se pueden volver a repetir. Entonces, ahí, por ejemplo, hay un gran problema de irreparabilidad en el daño, y la solución que se le ha planteado al señor juez es: señor juez, ya no llame a audiencia, resuelva. Sí o no, pero resuelva de una vez. Y si me va a decir que no, dígame que no de una vez, por favor, para continuar mi camino. Entonces, en casos como esos, es importantísimo, una de dos: o dentro del sistema que tenemos, dentro del sistema judicial, con los problemas que tenemos, con la carga judicial que tenemos, se tenga un sistema de prevalencia, de programación de cuestiones que son urgentes y cuestiones que no son tan urgentes, porque finalmente en los pedidos judiciales todos son urgentes, pero hay algunas que no son tan urgentes que podrían tomar un tiempo, y algunas otras en las que, como el caso que he planteado, se puede generar un daño absolutamente irreparable y ya no vamos a poder regresar en el tiempo, y el sistema judicial establezca un sistema de clasificación de esas audiencias, de orden. Esa es una. Y el otro, la otra de las soluciones para hacer eficaz la tutela es: empecemos a hacer uso de la potestad que la Corte Suprema estableció jurisprudencialmente de resolver las tutelas sin necesidad de convocar una audiencia. Debe ser un tema tan claro, así como se rechaza, porque rechazos sí hemos tenido varios, y la mayoría de esos rechazos, que por ejemplo en mi caso he vivido, de tutelas de derechos sin haber llamado a audiencia, es porque habríamos alegado un derecho que no está consignado en el artículo 71, inciso 2. Por eso es que me emocioné en la intervención anterior. Entonces, normalmente los rechazos liminares siempre han sido por eso. Entonces, si es un tema tan claro, igualito al contrario, cuando se verifica la irreparabilidad y por supuesto se sustenta, el escrito debería tener, el escrito de la defensa o de quien plantea la tutela, debería tener un desarrollo específico del por qué en el caso en concreto
el juez debe resolver sin audiencia y el por qué el daño o el agravio que se va a producir resulta siendo irreparable. Hay que empezar a utilizar ese mecanismo. A los colegas defensores que nos escuchan, yo diría, empecemos a sustentar adecuadamente en las tutelas que planteamos por qué en algunos casos el juez debe resolver sin audiencia, podría resolver sin audiencia. Hay que desarrollar nosotros también, es una obligación también del defensor, porque una cosa es pues que tú presentes tu tutela y no digas nada del por qué la urgencia y luego estés reclamando que se han demorado. Hay que empezar a plantear nosotros. Y del lado judicial, lo que sí diría es un sistema de clasificación de las audiencias, de orden, en prelación. Hay que ver la forma de esa programación para no hacer de la tutela un mecanismo infructuoso, ¿no? Muchas gracias, doctor. Bien, ya hemos culminado los 3 ejes temáticos de una manera, en mi opinión, bastante extraordinaria, muy nutritiva. Ya antes de finalizar esta jornada, quisiéramos escuchar algunas palabras finales de nuestros expositores. Podemos empezar con usted, doctor Jaime Coahuila. Bueno, ha sido un gusto compartir mesa con Jefferson Moreno, con Henry Flores. No será la primera ni la última oportunidad. Y yo creo que contando como abogados a Henry y a Jefferson, tenemos sí, efectivamente, quién va a tutelar la tutela de derechos. Muchas gracias. Listo. Doctor Jefferson, ¿algunas últimas apreciaciones? Primero, agradecer la invitación. Este es un formato muy interesante y se está haciendo costumbre y eso es lo bueno. Y se está programando una actividad constantemente que involucra a todo un equipo detrás y sobre todo a la intención de convocar para conversar de temas que son trascendentales en nuestro país. Yo de verdad quiero felicitar al doctor Mike, a la Junta de Decanos en general, al Instituto de Ciencia Procesal Penal y, por supuesto, al Instituto Zaffaroni también, que gentilmente me ha acogido por ahí en sus filas y que ha tenido el gesto de invitarme a este evento. Doctor Coahuila, es un gusto conocerlo, yo siempre lo he leído, lo he visto, no he tenido el gusto de compartir con usted, ha sido un tremendo honor, y el doctor Henry Flores, por supuesto, yo lo conozco también a la distancia, pero él es un gran amigo y espero que no sea la última vez que podamos compartir juntos y que este formato se mantenga para que justamente temas como estos sean expuestos, debatidos y la gente pueda comentar y la gente pueda hacernos conocer cuáles han sido sus problemáticas, así como nosotros reclamamos. Algunos litigantes, algunos magistrados también tienen aspectos problemáticos que contarnos y esto hace que la información se difunda y ante información difundida normalmente la solución se presenta luego del debate. Así que eso, muchísimas gracias por la invitación y espero que nos podamos ver en otra oportunidad. Muchísimas gracias, doctora Herrera. He contagiado ahora sí a la Doctor doctora. Henry Flores, sus palabras finales. Sí, doctora Joy, muchas gracias. Bueno, yo estoy muy contento, la verdad, cuando le agradezco en primer lugar la invitación por medio del doctor, del brillante magistrado Celly Mendoza. Y la primera vez debo confesar que conocí al doctor Jaime Coahuila, no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero el primer impacto que tuve fue con una sentencia en la que mandaba a leer unos textos a un interno y su libro de tutela, desde luego, ¿no? Que por medio de Gaceta tuve el contacto y dije, qué buen magistrado, ¿no? Desde ahí empecé a ubicarlo y por lo menos hacerle el seguimiento respecto a las decisiones que ha ido teniendo, y la verdad es que cuando me indicaron que iba a estar él como parte de la exposición, la verdad es que a mí por lo menos me pone muy contento poder intercambiar ideas como se ha hecho ahora en referencia a él, quien tiene finalmente el poder en este momento para tomar decisiones como las que a veces reclamamos. Y felicitar también a Jefferson, al inicio indicaban por el reciente texto que ha tenido el defensor, y con él, bueno, siempre compartir ideas, dada su elocuencia, su manera aguda que tiene siempre de reflexionar algunos temas procesales y sustantivos. La verdad es que para mí también siempre son un algarabía y poder compartir con él muchas cosas más seguramente más adelante. Gracias por la invitación y ojalá que este formato en verdad
no cambie, me parece que es muy ágil y permite por lo menos que se puedan ir entrelazando las ideas que puedan haber sobre diversa temática y tanta problemática que va surgiendo ahora con la hemorragia en realidad de decisiones jurisprudenciales que sale la Corte Suprema, da pie justamente para que se puedan abordar muchos temas más. Gracias. Gracias, doctores. Hemos culminado el evento. Yo reitero mis agradecimientos a los organizadores de este importante evento y también a todas las personas que se han conectado, que han estado desde el inicio, y bueno, ya hemos culminado y los invitamos a que por favor sigan conectados para que puedan continuar disfrutando de estos debates penales. Gracias.